Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro Café con BDO de esta semana. Para mí es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Evelyn Polgar y yo estoy a cargo del área de mercadeo y del desarrollo de negocios. Para comenzar, pues quería comentarles un poquito acerca de quiénes somos. Somos BDO, somos una firma de auditoría y consultoría. Estamos en más de 160 países alrededor del mundo y tenemos aproximadamente más de 80,000 colaboradores y eso pues está garantizando lo que es el nivel de expertise que tenemos en cada uno de los ámbitos. Dentro de nuestros servicios, pues realmente les puedo mencionar que estamos divididos en 4 grupos. El primero pues es la auditoría como tal, donde vemos todo lo que es auditoría de estados financieros, auditoría de procesos previamente establecidos, también lo que es el seguimiento y acompañamiento para la implementación de todo lo que son las normas de contabilidad y de normativa financiera directamente, y auditorías también de adquisición de due diligence. El otra área que también contamos es el área de impuestos ilegal. Ahí tenemos un equipo bastante fuerte en lo que es defensa tributaria y pues vemos todo lo que es la parte de impuestos, los servicios legales corporativos y también el área de precios de transferencia. Contamos igual con el área de outsourcing, que es toda la tercerización de los servicios, y ahí podemos ver todo lo que es la parte de contabilidad, tesorería, nómina y la gestión del personal directamente. Y en el área de consultoría, pues es un área bastante amplia. Vemos toda la parte de finanzas corporativas, tenemos una expertise bastante fuerte en lo que son empresas familiares, sector público, tecnologías de la información, recursos humanos y, por supuesto, nuestro servicio de wellness corporativo, que es un servicio nuevo que estamos implementando dentro de BDO. ¿Y por qué BDO? Pues básicamente por la red internacional. Como les comentaba hace poco, pues tenemos una red de 80,000 colaboradores aproximadamente alrededor del mundo. Entonces, eso garantiza a nuestros clientes que si no tenemos el nivel de expertise aquí en Guatemala, pues lo podemos conseguir de cualquier parte del mundo. También por nuestra experiencia comprobada, tenemos más de 40 años de estar en el mercado guatemalteco. Entonces, eso pues le está garantizando a nuestros clientes que tenemos toda esa experiencia tanto local como global, porque a nivel global tenemos más de 50 años. Pues les dejo con un pequeño video. Entonces, definitivamente, en resumen, eso es lo que somos BDO. Somos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños, y definitivamente desde una perspectiva de negocio como tal y buscar la sustentabilidad de cada una de sus empresas. Hoy el tema que nos trae pues es el rol de la auditoría justamente en estos tiempos de incertidumbre en el que estamos viviendo la pandemia, y para eso pues nos está acompañando el licenciado Rubel Valiente. Él es Acting Manager de BDO, y les voy a leer un poquito acerca de su expertise. Pues él es contador público y auditor, graduado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, posee una maestría en normas internacionales de contabilidad y auditoría con enfoque en riesgos. Entonces, como les decía, cuenta más de 16 años de experiencia profesional en la contaduría pública y auditoría, auditor externo en grandes y medianas empresas del sector privado de una amplia variedad de industrias, incluyendo servicios, manufacturas, sistema financiero, comercial, agrícolas y entre otros. Actualmente él es Acting Manager en BDO Auditores y Consultores y catedrático universitario de cursos de auditoría, NIF, riesgos y administración financiera. Auditando a organizaciones internacionales tales como IFAC, es adherido a organizaciones internacionales tales como IFAC, Instituto de NIF de Perú, en donde ha recibido capacitaciones virtuales constantemente relacionadas a la normativa contable y de auditoría, y es colegiado activo en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente y los dejo en compañía del licenciado Rubel Valiente. Muchas gracias, Evelyn, por la presentación. Buenos días a todos. Valoramos mucho su tiempo que se hayan tomado para estar con nosotros acá en este webinar.
en este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, quisiéramos iniciar este webinar con una frase que nos motiva a seguir adelante. Dice: si quieres seguir adelante, deja de leer el último capítulo de tu vida y empieza a escribir el siguiente. Con esta frase que nos motiva a seguir adelante, dejando atrás muchas cosas negativas y poniendo primero a Dios en cada proyecto que hagamos, pues seguramente vamos a salir de esta situación que nosotros los guatemaltecos y el mundo entero estamos viviendo. Bien, el rol de la auditoría de estados financieros en una pandemia pues es algo inusual, algo que no estábamos acostumbrados ni siquiera a pensar, porque nadie se imaginaba de lo que íbamos a vivir. Y bueno, esa pandemia ha venido a afectar indudablemente de forma adversa los mercados y las economías de todo el mundo. Las personas y las empresas no han sido la excepción, y hoy pues diversas organizaciones, diversas empresas han tenido mucha dificultad para continuar en el mercado, y es por eso que la auditoría tiene una connotación más importante que nunca, porque los inversionistas, los dueños de las empresas, los usuarios de los estados financieros están muy pendientes de qué va a pasar con sus inversiones, con sus acciones, con sus empresas y sus negocios, ¿sí? Dada esa situación, ellos ponen en manos de un independiente saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ellos tienen como objetivo principal una auditoría de estados financieros. La auditoría, el objetivo de los estados financieros que sean auditados por un independiente permite tener un nivel de aseguramiento más alto para que alguien diga, que viene de afuera, venga y diga que los estados financieros se han presentado de manera razonable o de acuerdo a todos los aspectos materiales, la situación financiera del negocio. De manera que ellos ponen en el auditor una confianza que les permita saber lo que está pasando en su negocio. Derivado de esto, los objetivos del auditor indudablemente siguen intactos, siguen siendo los mismos, no hay para dónde. Si bien es cierto, sí tenemos que considerar en esta situación más técnicas de auditoría, más alternativas, cambios, pero los objetivos siguen siendo los mismos: obtener evidencia de auditoría acerca de las operaciones y emitir un informe de esos estados financieros, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo, cumplir con el objetivo de la auditoría para los que nos contratan y cumplir con los objetivos globales del auditor, hoy vamos a tomar como punto de referencia 3 aspectos importantes: la planeación de una auditoría, la ejecución de la auditoría y las incidencias que hay en el informe del auditor. Son 3 pilares fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo de una auditoría, y para el efecto iniciamos entonces con el tema de la planeación. Hoy en día tenemos muchos desafíos a los cuales tenemos que enfrentarnos, ¿sí? El cambio rápido de las operaciones remotas, un tema que no lo estábamos considerando tan profundo. Sí, bien es cierto, en BDO y a nivel global, pues sí se están trabajando desde hace tiempo mecanismos para implementar la tecnología, porque es una herramienta que nos ha permitido mucha ayuda, nos ha permitido ganar en muchos resultados, y ya se venía trabajando, pero no se tenía en cuenta este cambio tan radical que nos ha cambiado desde la forma de nuestro comportamiento social hasta nuestro trabajo, porque el comportamiento social, seguramente ustedes no me dejarán mentir, tienen mucha restricción. Ustedes reciben una visita y seguramente les van a estar diciendo bienvenidos, pero que no sean por mucho tiempo porque tenemos restricción, ¿no? Nuestro comportamiento de trabajo, nadie se imaginaba que todo lo íbamos a estar haciendo de forma remota, ¿sí? Entonces, ahí la planeación de una auditoría pues se ha vuelto mucho más importante
No estoy diciendo que las planeaciones de auditorías anteriores no lo eran, pero ahora tienen una connotación muy importante por el mero hecho de tener acontecimientos inusuales, ¿sí? Que vamos a ver uno por uno más adelante. Tenemos que considerar medios alternativos para tener esa evidencia, porque ahora seguramente nuestros clientes, de hecho en la firma ya estamos trabajando planeaciones donde ellos nos han requerido que el trabajo sea, si no casi en un 90-100% virtual, pues que tratemos la manera lo menos de tener contacto con su personal, porque ellos están trabajando también desde la modalidad de home office, no están en sus oficinas, entonces eso permite que lo podamos trabajar a distancia. Entonces, esa modalidad de trabajo requiere que nosotros tengamos más evidencia, tengamos que considerar medios alternativos, por ejemplo, el hecho de tener capturas de pantalla, eso pues en algún momento tiene que ser corroborado porque se presta a no ser evidencia muy fiable, entonces tenemos que corroborarla, tenemos que verificarla, es decir, tener más y múltiples tipos de evidencia. Eso no significa que vayamos a tener la cantidad, porque de acuerdo a la normativa técnica, tener una cantidad de evidencia no significa tener calidad. Entonces, lo que vamos a tener tiene que ser información corroborativa, que nos dé el soporte de poder creer lo que estamos obteniendo. El escepticismo profesional hoy se ha vuelto muy desafiante porque, bueno, el escepticismo profesional es pensar mal hasta que nos demuestren lo contrario, es decir, tener una mentalidad escéptica significa estar muy atentos a lo que nos están diciendo, porque hoy tenemos la obtención de evidencia es a través de correos electrónicos, las comunicaciones son a través de una llamada telefónica, son a través de videollamadas, entonces podemos estarle viendo el rostro a la persona, pero no podemos estar viendo el entorno en que está realizando la actividad. Entonces eso pues se vuelve un poquito más complicado para el auditor para tomar sus propias conclusiones sobre el entorno económico del control que está llevando, porque todo eso tiene una incidencia en los estados financieros. La omisión de los controles, pues indudablemente si el personal de nuestros clientes está trabajando desde su casa, eso en algún momento podría poner de manifiesto que se omita un control, que se sobrepase un control, y eso conlleva a los estados financieros no se presenten de manera razonable, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos, nosotros tenemos que tener prácticas que nos permita identificar cómo la administración, cómo la gerencia o el gobierno corporativo, cuando sea necesario, cómo están llevando a cabo ellos esos procedimientos para mitigar ese riesgo de que sus empleados puedan omitir un control y que eso se vea reflejado en los estados financieros. Para los compromisos o los clientes que son recurrentes, donde nosotros somos auditores recurrentes, pues se nos facilita de manera, porque ya conocemos la operación, ya conocemos el personal, ya conocemos el entorno económico del negocio. Solo es cuestión de coordinar cómo vamos a llevar a cabo nuestra planeación. Donde se nos complica un poquito, pero no significa que no lo podamos hacer, es con los compromisos nuevos. Hay muchos clientes con que estamos cerrando operaciones, estamos cerrando negociaciones, presentando propuestas, y de llegar, pues ahí seguramente vamos a que considerar el acceso a la información del auditor predecesor. Eso va a ser un papel fundamental para que él nos tenga al día en cuanto a riesgos que él identificó, el modelo de negocio, situaciones ahí muy importantes que se tengan que considerar. En caso de no haber sido auditados esos estados financieros, pues seguramente la comunicación que vamos a tener con la administración va a requerir de más tiempo, y sí, posiblemente las llamadas, las videollamadas, pues que es común en esta época de pandemia, donde todo es, se puede utilizar las plataformas que ustedes bien conocen,
y pues eso va a ser lo más relevante, pero sí se requiere un poquito más de planeación, de cuidado, cómo vamos a tratar a esos nuevos clientes. En cuanto a la identificación de riesgos, vamos a identificar los mismos riesgos. Si somos auditores recurrentes, pues los riesgos que ya hemos identificado en años anteriores. A diferencia de esos mismos riesgos, tenemos que estar muy pendientes de nuevos riesgos que se han originado derivado de esta pandemia. Por ejemplo, el tema de empresa en funcionamiento va a ser algo muy desafiante, ¿sí? Entonces, la valoración de esos riesgos va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta. Las estimaciones contables va a ser otro tema muy importante, porque de existir una estimación contable que esté sobre o subvaluando un activo o un pasivo, pues va a dar como resultado un fraude. Es otro tema de los que tanto el IASB, que es el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y de Aseguramiento, ha hecho énfasis en esos tres pilares fundamentales: empresa en funcionamiento, estimaciones contables y fraude, porque van de la mano derivado de la presión que se tiene, porque las empresas pues no han podido llegar a ese punto de rendimiento que ellos pretendían, a llegar a ese presupuesto que ellos querían. Entonces hay muchos desafíos ahí que ellos quieren llegar, pero dadas las circunstancias, no han podido, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar y valorar esos riesgos, comunicar oportunamente a la gerencia nuestra preocupación por situaciones como una valoración de empresa en funcionamiento, que ellos lo tienen que empezar a hacer desde ahora, es decir, ver sus flujos de efectivo, ver sus proyecciones, ver el comportamiento en los mercados, o bien ajustarse a otro modelo de negocio que les permita continuar por lo menos un año más, que es lo que prevalece o lo que estima la norma, ¿verdad? Entonces, en nuestra programación de auditoría nosotros tenemos que considerar esas comunicaciones oportunas y frecuentes, para no llegar a de aquí a 3, 4 meses, que ya son fechas que se empieza a emitir informes con esa preocupación de que no hay un estudio de valoración de empresa en funcionamiento, o que las estimaciones contables no se hicieron porque representaban un gasto y ellos no quieren reflejar gastos que no necesariamente generen flujos de efectivo. La oportunidad de incentivo para el fraude es una oportunidad, es un triángulo extraordinario para que se presente en esta situación. Recuerden ustedes el triángulo que se da para la ocurrencia del fraude, que es la oportunidad, el incentivo y la racionalización, o es decir, la justificación que hay. Hoy hay una oportunidad para cometer fraude porque todas las operaciones o muchas de las operaciones se están haciendo desde casa, ¿sí? Hay una presión o un incentivo porque ellos tienen que llegar a un punto de rendimiento, a llegar lo más posible a un presupuesto, y no lo están haciendo porque muchas empresas estuvieron prácticamente cerradas parcialmente o totalmente durante 4 o 5 meses, y hasta ahora que la economía se está reaperturando o reactivando, eso no va a ser suficiente para ponerse al día en los restantes 3 meses que quedan del año. Entonces ahí tenemos el triángulo perfecto para que pueda ocurrir fraude en los estados financieros. Ese es otro riesgo que tenemos que considerar al momento de evaluar y hacer nuestra planeación. Comunicar oportunamente cuáles han sido las acciones que la gerencia o el gobierno corporativo ha llevado a cabo para mitigar esos riesgos, ¿sí? Los riesgos, pues indudablemente no se pueden eliminar, los riesgos siempre van a estar ahí, pero sí podemos realizar un procedimiento que nos permita llevar ese riesgo a un nivel aceptablemente bajo y poder continuar con nuestra auditoría sin ninguna dificultad. Entonces, la conciencia del fraude o error siempre va a estar del lado de la gerencia. Hay que estar muy atentos a esa situación. Los controles clave, como la segregación de funciones, si alguien está trabajando desde casa, pues cómo lo están monitoreando para determinar que no pueda omitir esos riesgos. Si él está trabajando de casa y está trabajando a través del software,
que este sistema pues ve el nivel de vulnerabilidad, que este no pueda ser hackeado, que no pueda ser accesible fácilmente sin los protocolos correspondientes, ¿verdad? Entonces, toda esa información tenemos que considerarla al momento de llevar a cabo nuestra planeación. Hoy en día, como decíamos, la planeación se ha vuelto tan desafiante que si no identificamos en su momento los riesgos, no los vamos a poder planificar y por consiguiente es posible que emitamos una opinión errónea. Digamos que todo está bien cuando en realidad había fraude, o digamos que había fraude cuando en realidad no pudimos proyectar la magnitud de esa circunstancia. Como les decía, uno de los desafíos a los que nos enfrentamos en esta pandemia es el tema de empresa en funcionamiento. Serán contadas con los dedos de las manos las empresas que han podido llevar a cabo su actividad sin ningún inconveniente, pero son muy pocas. Y después enumeremos casi todas han tenido ese problema o tienen esa incertidumbre de qué va a pasar con sus operaciones. Entonces, ellos hoy tienen que estar haciendo esa evaluación de sus flujos de efectivo, de sus obligaciones a corto plazo. Tienen que hacer una serie de análisis para que les permita continuar con ese principio contable de negocio en marcha. Por su parte, el auditor tiene que recibir esa valoración, ese análisis y proceder con sus pruebas específicas para corroborar que los juicios que está tomando la gerencia para decir que van a continuar en el principio de negocio en marcha, pues es razonable y que estén poniendo todos los riesgos, que estén poniendo todas las incertidumbres al momento de realizar ese juicio. Tenemos que aplicar nuestro escepticismo profesional, ser muy escépticos en ese sentido, para ver si lo que ellos nos están diciendo efectivamente es real, ¿verdad? Porque ahora se vale de muchos argumentos para poder cubrir ciertas dificultades que se tienen en el mercado. Suficiente evidencia para soportar nuestras conclusiones, evidentemente ellos nos tienen que proporcionar todos los elementos de juicio que utilizaron para llevar a cabo ese análisis, ese estudio, y sobre todo que quede revelado o evidenciado en una nota a los estados financieros. Lo que muchos nos preguntamos es acerca de el impacto que han tenido los estados financieros por el efecto de la pandemia del COVID-19. Pues es evidente que los ingresos es uno de las áreas de los estados financieros más susceptibles porque, como decíamos al principio, muchas empresas han cerrado o han tenido sus establecimientos de manera, algunas permanentes, otras ocasionalmente. Cuando teníamos el toque de queda a las 4 de la tarde, los negocios ya a las 2 de la tarde pues ya estaban cerrando. Y todas esas acciones que nosotros veíamos en los mercados, en mercados económicos, en los establecimientos comerciales, pues todas esas acciones se reflejan en los estados financieros, porque vemos ahora una reducción considerable de los ingresos. Algunas empresas se han mantenido muy cerca de su presupuesto, otras están en un punto de equilibrio donde no ganan, pero no pierden. Entonces, habría que evaluar hasta qué punto mantenerse en un punto de equilibrio sea bueno, porque hay otras que incluso han cerrado operaciones. Entonces, imagínense una empresa que ha cerrado operaciones deseara estar hoy en día en un punto de equilibrio. Entonces, qué bien por aquellas que tienen un comportamiento de un 75%, un 80, 85% de su presupuesto. Entonces, repito, los ingresos es uno de los estados, de las áreas de los estados financieros que mayor impacto han mostrado. Por su parte, los activos, el deterioro de los activos es muy importante mencionarlo en esta ocasión, porque ha habido mucho deterioro. Por ejemplo, podemos mencionar los inventarios. Había mucho inventario que a raíz de la inmovilidad de personas y mercancías que se dio allá por mediados de marzo, muchas empresas no pudieron realizar o vender sus activos. Entonces esos se han ido deteniendo y deteniendo. Va a depender mucho de la susceptibilidad del inventario para que este pueda ser vendido posteriormente. Hay unos que son muy delicados, ni hablar de los que tienen fecha de caducidad
Entonces todos esos inventarios se ha complicado poderlos vender. Entonces tienen que hacer un estudio, una estimación para ver que esos inventarios pues ya no valen lo mismo hace 6 meses de lo que valen hoy. Entonces esa es una estimación contable. De la compañía de hacerlo tendría un gasto, ¿sí? Reduce el inventario, reduce el activo, pero incrementa un gasto. Entonces ellos no lo quieren hacer seguramente porque van a castigar el resultado de su ejercicio. Si de por sí los ingresos no les está generando lo suficientemente el margen, imagínense registrar o reconocer un gasto. Otro podría ser, otra área del estado financiero podría ser cuentas por cobrar, en donde la mayoría de clientes ha pedido a sus proveedores una ampliación de los calendarios de pago, es decir, que se le amplíen los créditos, los días de crédito. Entonces eso lo que hace es que la cartera se vuelva con más dificultad para ir rotando y por consiguiente tener los niveles de liquidez más bajos. Eso es en un escenario aceptable hasta cierto punto. Imaginemos un escenario catastrófico donde la cartera de clientes incluía empresas que hoy ya se declararon en quiebra, que se han cerrado operaciones y pues ni tiempo hubo de hacer todo un protocolo de liquidación para decir, bueno, de estos activos tanto le corresponde a los deudores, a los acreedores. Cerraron porque ya no había oportunidad de seguir en el mercado. Entonces, esas circunstancias son las que tenemos que considerar, son los principales incidentes, los principales impactos en la planeación. Entonces, identifiquemos esos riesgos, comuniquémoslos, determinemos procedimientos específicos para ir a ver si hay deterioro en activos, si la reducción de los ingresos pues es realmente consistente a la actividad económica que se está realizando, que no hayan ingresos ficticios, porque eso conlleva entonces ya a una malversación de activos y por consiguiente un fraude. Bueno, un tema fundamental también es el tema de la materialidad. El desafío al que nos enfrentamos hoy es a los puntos de referencia que vamos a utilizar para determinar nuestra materialidad. O los benchmarks que establece la norma, realmente a raíz de esa incertidumbre que se está viviendo, pues es muy difícil determinar con exactitud cuáles sean los puntos de referencia aceptables para determinar nuestra materialidad. Tanto las metodologías, la mayor parte de auditores, como la norma de auditoría, pues proporcionan lineamientos como los puntos de referencia como total de ingresos, total de activos, activos netos y utilidad antes de impuesto. Utilidad antes de impuesto, pues es muy delicado decir ahorita de una utilidad, porque la mayoría de empresas vienen saliendo de una recesión económica, entonces por lo regular no tienen una utilidad tan aceptable para que utilicemos este punto de referencia. El total de activos podría ser muy delicado por si tienen activos que deberían de ser considerados como obsoletos o revisar esas estimaciones para ver si hay que hacer un ajuste a las estimaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado si nos vamos por el total de activos y por consiguiente activos netos. Los ingresos no los podríamos considerar como tal, así una fuente fiable, dado que han pasado muchos meses del año que los ingresos han disminuido, han venido hacia la baja. Entonces no podemos hacer una proyección porque seguro nuestro resultado va a ser muy distorsionado. ¿Qué les podría sugerir? Que analicemos los presupuestos que las compañías tienen para ver cuál es el que se asemeja más a la realidad del negocio y sí, anticiparles que la materialidad es un proceso continuo que tenemos que estar revisando en cada momento de la auditoría. Recuérdense que nuestra auditoría no es 2 o 3 fases al año, la visita preliminar, intermedia y final, no. La auditoría es un proceso continuo que desde que empieza hasta que entregamos el informe tenemos que tener una comunicación constante con nuestros clientes para ver la preocupación de ellos en cuanto a estimaciones contables y a nosotros comunicarles a ellos
nuestra preocupación por ciertas circunstancias que se puedan dar en el desarrollo de la auditoría. Entonces, como repito, tendríamos que apegarnos a las prácticas más certeras, más seguras de la operación, porque ahorita es un sube y baja de los ingresos, de las operaciones, y entonces veamos si un presupuesto podría ser un parámetro de referencia para que esa materialidad pueda ser la más adecuada. Pero sobre todo, tenemos que estar actualizando constantemente nuestros niveles de materialidad para que esta no nos conlleve a dejar de examinar ciertas operaciones. Recordemos que la materialidad, la determinación de la materialidad requiere un juicio profesional del auditor. No es solo venir y agarrar un número y multiplicarle un porcentaje, no. Eso requiere una mentalidad, un análisis profundo que tenemos que tomar en cuenta muchos atenuantes, la operación, la actividad económica del negocio, las operaciones que han habido anteriormente, los errores que hemos identificado anteriormente, la cultura de nuestros clientes para aceptar esos ajustes. Entonces es un preámbulo de operaciones que se toman en cuenta para poder determinar esta materialidad, porque es el eje de la auditoría, es decir, es desde el importe que nosotros utilizamos para determinar qué es de importancia relativa y qué no. Bueno, la ética y la independencia. Mantener la confidencialidad con los equipos de trabajo, pues va a ser uno de los desafíos a los que nos enfrentamos. Hoy desde nuestras casas vamos a estar trabajando información muy importante. Eso hay que tenerlo con mucho cuidado, hay que transmitirle a nuestros equipos, a nuestro personal, pero sobre todo estar muy atentos a la administración y el comportamiento de este manejo de información, porque es información muy susceptible, es información muy delicada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? El comportamiento, la ética es importante en el desarrollo de una auditoría. Y que hablar de la independencia, al principio dijimos que la connotación de la independencia daba mucho valor a que los accionistas confíen en uno para hacer una auditoría y dar una opinión sobre los estados financieros. Tenemos que diseñar guías prácticas de gestión de documentación, cómo lo vamos a documentar, cómo nos van a comunicar la documentación. Si es un correo electrónico, a veces el correo electrónico tiende a ser muy vulnerable, por ahí se puede filtrar información. Entonces, bueno, al menos en BDO estamos trabajando en una plataforma certificada por Microsoft, donde podemos comunicarnos y nuestros clientes nos pueden proporcionar información, nosotros les podemos proporcionar información remota y es un aseguramiento para ambas partes, ¿sí? Se asegura el cliente, descansa el cliente en que estamos trabajando la información de forma segura y nosotros nos aseguramos que es un canal que nos permite estarla administrando de una mejor manera. Las amenazas a la independencia deben revelarse de forma continua, estar siempre constante de que no hay una amenaza de independencia. Recuerden de que nosotros por independencia y por ética no podemos estarle haciendo la información a los clientes. Nosotros nos limitamos únicamente a evaluar, a examinar, a revisar sus operaciones y a dar una opinión respecto a eso. Entonces, estos son los temas más relevantes que tenemos en el tema de la planeación. Ahora pasamos a ver la incidencia que tenemos en la ejecución de la auditoría. El desafío más grande va a ser el acceso a la información que tengamos de nuestros clientes, ¿verdad? Porque seguramente la recopilación de la información va a ser a través de escáner, va a ser a través de archivos en Excel, documentos en Word, bueno, todo lo que teníamos anteriormente, pero ahora no lo vamos a poder corroborar. Anteriormente decíamos, mire, ya revisé el documento, por favor escanémelo y mándemelo. Entonces ahora nos lo manda, pero no sabemos si realmente es el documento original. Entonces tendríamos que determinar si es apropiado en algún momento corroborar cierta información. Eso ya queda a juicio del auditor, ya va a quedar muy por criterio del equipo de auditoría para considerar eso, ¿sí? El uso de la tecnología para recopilar información va a ser muy importante. Son los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando. Seguramente vamos a requerir de más pruebas
para corroborar esa información, pruebas internas, pruebas externas, es decir, la información que nos den o que recibamos, la deberíamos o la debemos confirmar a través de un externo. Por ejemplo, si nos dan información de clientes, vamos a requerir la confirmación de un tercero para que nos confirme si la sensibilidad de esa información es la adecuada, ¿verdad? No debemos descuidar ni dejar por una parte la calidad ni el requerimiento que establecen las normas para obtener evidencia. La evidencia que debemos de tener hoy más que nunca debe ser de calidad, debe estar a la altura, no por que las auditorías de años anteriores hayan sido de menos calidad. El problema es que hoy nos enfrentamos a nuevos desafíos, a nuevos retos. La información, como la vamos a obtener, pues es de una modalidad totalmente distinta y eso es lo que nos hace sensibles a obtener esa información. ¿Qué puede pasar si no obtenemos esa información? Pues simplemente va a haber una incidencia en la modificación de nuestra opinión cuando no obtengamos esa información y por tanto es importante comunicar estas preocupaciones de manera oportuna para ver de qué forma se hacen los canales de comunicación para que podamos obtener esa información. Entendemos que hay muchas empresas que son muy celosas de su información, que no les gusta compartir información ni por correo ni por otro tipo de plataformas. Lo entendemos perfectamente, pero existen también mecanismos para poder obtener evidencia de esa documentación, esa información, sin que tenga que ser por esta vía, ¿verdad? Otro de los desafíos va a ser el tema de los inventarios. El tema de los inventarios, pues, como bien saben, hay mucha restricción. El distanciamiento social y todo eso, pues, conlleva a que nosotros pensemos qué va a ocurrir de aquí a 3 meses cuando se estén haciendo los recuentos de inventario. Los hechos y las circunstancias pues, van a depender de los niveles de riesgo asociados. Si es un inventario que es relevante para los estados financieros, seguramente habrá que participar en un recuento, pero hay muchos medios, la tecnología está haciéndose presente para este tema, incluso en los webinars del Consejo de Normas se trataban de hacer videollamadas, que se ponga una cámara y se empiece a contar, el auditor ahí puede estar observando desde la comodidad de su casa cómo se lleva a cabo ese proceso, pero son algunas sugerencias que se estaban haciendo. Entonces va a depender de muchas circunstancias. Si bien es cierto, la norma, la NIA 501, requiere que el auditor participe en el proceso de estos inventarios, también da lineamientos para que se busquen otros mecanismos y poder buscar vías alternas para cubrir ese tema de inventarios, ¿verdad? Entonces sí hay que considerar muchas circunstancias para evitar la propagación de esta pandemia y no poner en riesgo a nuestro personal y al personal de nuestros clientes. Las estimaciones contables es otro de los pilares fundamentales. Hay estimaciones contables muy complejas, hay estimaciones contables que en algún momento podemos requerir de un experto si es que nosotros no tenemos el conocimiento y bueno, de esa manera pues nosotros vamos a considerar de forma anticipada conocer esas estimaciones para que nos estar atentos más que todo a esos riesgos, ¿sí? Evaluar el impacto que eso tenga en una opinión. No hacer una estimación o hacer el exceso de una estimación nos podría llevar a un impacto en nuestra opinión. La revisión de calidad del compromiso va a ser importante porque tener a un experto en revisión de calidad pues nos va a dar un poquito más de soporte para llevar a cabo estas auditorías en esta pandemia. Recuerden que un equipo puede tener un punto de vista, pero si alguien con un expertise más amplio viene, nos puede aportar y nos puede dar un valor agregado, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en cuanto a la ejecución. Veamos ahora, ya para ir terminando el tema, la incidencia que tiene en el informe de auditoría.
empresa en funcionamiento, lo repetimos y lo repetimos porque es algo que está siempre día a día, momento a momento, evaluar esa capacidad que se tenga por parte de la gerencia para poder decir que ellos van a continuar como negocio en marcha, evaluar esa información que nos están dando. Caso contrario, pues tenemos que considerar la modificación de una opinión. En el informe del auditor, ¿qué puede pasar con el tema de COVID? Bueno, si existe una incorrección en los estados financieros, por ejemplo, una revelación inadecuada por el tema de continuidad o una descripción insuficiente, ellos no están incluyendo todos los riesgos, pues habría que considerarlo como una salvedad o va a depender del juicio del auditor si esto conlleva a una opinión adversa. Las estimaciones y juicios de la aplicación de la entidad va a ser muy importante, muy relevante al momento de poder decir que va a continuar como negocio en marcha. Finalmente, tenemos que tener muy en cuenta cuándo es un párrafo de énfasis y cuándo va a ser una opinión calificada. Recuerden que la mayoría de auditores el año anterior pusieron un párrafo de énfasis diciendo que se desconocía el impacto que pudiera ocasionar la pandemia en este año. Bueno, eso ya es historia. El año pasado era una incertidumbre. Hoy ya conocemos los estados financieros, hoy ya conocemos la disminución de ingresos, conocemos el deterioro de activos y eso lo tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Entonces, en resumen, tenemos que tener en cuenta la valoración de empresa en funcionamiento, estimaciones contables y temas de fraude. Esos tres elementos considérenlos ahí ténganlo a la mano para que al momento de hacer una auditoría, una planeación, lo tengan como riesgo, luego planifiquen y luego pasen su procedimiento correspondiente de evidencia sin ningún inconveniente. Con eso resumimos los aspectos más relevantes de la auditoría. Pasamos entonces por si hay alguna consulta, alguna pregunta que pudiera existir, con mucho gusto la podemos resolver. Muchísimas gracias, Rubel. Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas del público. La primera, pues es, ¿la calidad de una auditoría se verá afectada por llevarse a cabo de una forma remota? No lo vemos así, todo lo contrario. Por eso decíamos que tenemos que tener más evidencia, tenemos que tener argumentos de sobra, pero de calidad. Decíamos al principio que la cantidad no compensa la calidad y es un principio que está establecido en las propias normas. Por eso es importante incorporar un control de calidad, importante confirmar la evidencia que nos están dando y una serie de procedimientos y apegarnos siempre a la normativa, apegarnos siempre a normas de auditoría para que la calidad no sea menos que en años anteriores. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál considera que debe ser el tiempo que se debe cubrir el análisis de negocio en marcha? Ok, la NIA 570 establece que debe ser un periodo predecible, que es un periodo de 12 meses. Durante 12 meses se tiene que asegurar la continuidad del negocio. Si ya después ya no continúa, pues ya hay otro periodo que debe ser evaluado, pero de entradita son 12 meses. Ok, excelente. La siguiente pregunta que tenemos del público es, ¿cuál considera sería el mejor parámetro para calcular la materialidad de la situación que se afronta derivado de COVID-19? Bueno, dar un parámetro sería muy arriesgado. Como les dije, los 4 puntos de referencia que proporciona la norma, pues se han visto afectados por esta situación. Entonces, lo que yo sugeriría es de que pidamos un presupuesto para ver el comportamiento, pidamos también cuáles son las proyecciones que tiene el negocio para de aquí a diciembre. Pero sobre todo va a quedar a juicio del auditor, pero sobre todo que estemos constantemente revisando esas estimaciones de cálculos de materialidad, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede si una compañía no entrega el análisis que utilizó para asegurar la continuidad del negocio y en todo caso el auditor lo puede realizar por su cuenta? Bueno,
si no proporciona información, pues es una limitación en nuestro alcance o una imposibilidad de obtener evidencia. Eso es claro, eso es evidente. El auditor, de hecho, tiene que hacer ciertos procedimientos para corroborar lo que nos den, pero lo puede hacer para sus procedimientos de auditoría, pero no puede hacerlo en nombre de la compañía. Por independencia, eso no podría hacerse. Entonces, simplemente se califica la opinión por no haber obtenido esa valoración. Ok, la siguiente pregunta es si podría darnos un ejemplo de estimaciones contables erróneas que pueda afectar los estados financieros. Podría ser la obsolescencia de inventarios, que hay inventarios obsoletos y que no los quieran ajustar, no los quieran estimar. También se puede dar en propiedad, planta y equipo, que al final es un gasto que no requiere flujos de efectivo y es más vulnerable a suspender una depreciación para no generar un gasto y los estados financieros mostrar una situación financiera fraudulenta. Otra podría ser cuentas por cobrar, que hay mucha cartera sin recuperar y que ellos no puedan hacer la estimación de la cuenta incobrable, entre otras, ¿verdad? Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿cómo le garantiza a un cliente la confiabilidad de sus datos en tiempos de home office? Decíamos al principio, nosotros estamos trabajando con una plataforma garantizada por Microsoft, donde va a estar almacenada la información que nos da a nuestros clientes, que se llama SharePoint. Ahí solo ellos tienen acceso, se le da una clave, se le da un acceso con su usuario y clave y solo ellos van a poder administrar esa información. Ok, excelente. ¿Y cuál es el valor agregado que una auditoría le proporciona al negocio? Y básicamente, ¿por qué se debe tener este servicio? Porque el servicio de auditoría externa, porque garantiza al propietario, al accionista, al usuario de los estados financieros a que es una opinión independiente. El auditor no tiene ningún sesgo, no tiene ningún compadrazgo con la compañía y eso le permite dar una opinión independiente, libre de sesgo. Nosotros siempre vamos más allá de la revisión de un documento, siempre damos una recomendación que va en función a beneficio y mejores prácticas de su control interno. Muchísimas gracias, no lo pude haber dicho mejor, Rubén. La siguiente pregunta es, por favor, repita los 3 puntos clave a tomar en cuenta en la preparación de la información financiera. Desde el punto de vista del auditor es fraude, el tema de fraude, estimaciones contables y negocio en marcha. Ambos están negocio en marcha NIA 570, en fraude NIA 240, estimaciones contables NIA 240 dije, y el tema de estimaciones contables 540, NIA 540. Son los pilares fundamentales a ser considerados en esta pandemia. Ok, pues alguien nos está solicitando si puedes repetir los 3 puntos claves para tomar en cuenta en la preparación de la información financiera. Perdón. Los 3. Sí. No, ese fue el que dijimos. Sí, este es el que acabamos de decir, perdón. ¿Cómo se van a satisfacer de los documentos transferidos en forma electrónica? Puesto que hoy en día con las herramientas que existen electrónicas es más fácil realizar documentos falsos. Sí, seguramente. Tenemos que hacer confirmaciones internas y externas. La que esté del lado de un tercero, pues lo vamos a hacer sin ningún compromiso. Y en nuestras negociaciones con nuestros clientes que estamos empezando ya a trabajar, acordamos hacer visitas muy remotas y ahí vamos a aprovechar la oportunidad para ir a verificar la documentación que nos están dando. Decíamos al principio que una captura de una pantalla no va a ser suficiente para nosotros porque detrás de todo eso puede ser manipulada. Entonces, tenemos que ir a corroborar cierta información. Claro, ya va a depender del juicio del auditor qué información es clave y relevante en las circunstancias que nos encontremos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Es, como parte de la auditoría, ¿debería evaluarse si la compañía incurrió en algún tipo de contingencia laboral y o fiscal derivado de los eventos de la pandemia? ¿Y qué podría afrontar en el futuro? Sí, nosotros tenemos que hacer una serie de checklist
de los cumplimientos fiscales y de las leyes que regulan la actividad económica de cada negocio, y en ese sentido tenemos que traer a nuestra consideración los temas de suspensiones laborales, temas de ISO, los beneficios que dio el gobierno para ver que se esté cumpliendo, y de esa manera pues no, al final es una responsabilidad del cliente, pero nosotros como valor agregado tenemos que asegurarnos y darles nuestras mejores recomendaciones para que lo consideren y ellos estén expuestos y estén sabidos de cualquier contingencia que puedan tener en el futuro. Ok. ¿Cómo definiría el concepto de conflicto de intereses? Cuando el auditor tiene algún compadrazgo, una familiaridad muy cercana a un ejecutivo con autoridad en la compañía. Ese es un concepto que trabajamos muy a profundidad en BDO. Hacemos una confirmación de independencia en donde todo el equipo de trabajo manifiesta no tener ningún tipo de una serie de intereses, porque no solo es ese, sino toda una serie de intereses que comprometan la objetividad de la firma y de sus socios y de sus empleados. Ok. En términos de contratos, ¿se complica confirmar los documentos originales? ¿Alguna recomendación de cómo validar los mismos? Si nosotros concluimos que un contrato es relevante para nuestra auditoría, solo si es relevante, porque si algo que no tenga tanta incidencia, pues sí deberíamos de ir a sus oficinas a que nos permitan verificarlo y ver la autenticidad de ese documento. Al igual que otro documento, no necesariamente el contrato, pero sí es buen punto de vista. Ok. ¿Y habrá un incremento en el nivel de pruebas sustantivas para asegurar que la información es razonable y qué medios pueden utilizarse? Las pruebas van a seguir siempre siendo las mismas que el auditor considere. Lo que sí vamos a requerir y estamos requiriendo ahora es de más filtros que nos permitan confirmar que lo que nos están dando sea auténtico. Entonces, creo que en cuanto a pruebas, vamos a estar con lo mismo. Lo que vamos a requerir va a ser un poquito más de filtros para corroborar esa información que nos han dado. Ok, tenemos otra pregunta. Es, dentro de las consideraciones en la NIA 501, ¿se espera que se implemente algún cambio sobre la participación física del auditor en la toma de inventario? El no participar por seguridad del equipo, ¿cómo se vería afectado en el dictamen en ese sentido? Bueno, a ver si recuerdo todo lo que... La NIA como tal no está sugiriendo nuevas técnicas. La norma está diseñada y no ha tenido cambios respecto a este tema. Es importante mencionar que si el auditor decide no participar, pues el auditor tiene que diseñar otros procedimientos de auditoría para asegurarse de la existencia de sus inventarios. Si al auditor le impiden participar en un inventario, entonces sí ya debe evaluarse para calificar la opinión, porque es una limitación en el alcance. Técnicas, podría ser un dron, por ejemplo, a través de un dron, pero eso es a distancia y sale muy caro, entonces hay que velar el beneficio, porque la norma, la 501, efectivamente hace énfasis en que temas de costo, de distancia, etcétera, no son argumentos para decir no voy a un inventario. Entonces el costo no lo podemos poner de excusa. Ok, muchas gracias, Rubelsi, por el tiempo. Justamente esas fueron todas las preguntas. Agradecemos mucho tu intervención. Definitivamente nos ayuda a poder conocer un poco más de todo el rol que lleva la auditoría y la importancia que esta tiene más que todo en esta época y no solo ahorita, sino que siempre, ¿verdad? Entonces, justamente ahorita nos entró una última pregunta. Pero esta sí ya tiene costo. Esta ya se las cobramos, ya las vamos a cobrar en la factura. Esta pues dice, en relación a la reserva para cuentas incobrables, si la política contable es registrar el 3% máximo legal para efectos tributarios, pero si debido a la pandemia se debería reconocer financieramente una reserva más alta, ¿cómo debo manejar contablemente la diferencia entre el monto de la reserva financiera necesaria y el monto de la reserva para efectos fiscales? Sí, lo que tenemos que poner de manifiesto son dos cosas distintas, ¿verdad? Es deducible únicamente el gasto del 3%.
pero eso lo contempla una ley que ha sido diseñada para determinar la carga impositiva de un contribuyente. Por su parte están las mejores prácticas contables, que son las normas internacionales de información financiera, que estas no ponen porcentaje, estas lo que ponen es si usted hoy conoce una incobrabilidad, reconózcala de inmediato en los estados financieros. Va a haber una diferencia entre criterio, entonces para el efecto se utiliza el impuesto sobre la renta diferido hasta que en su momento se agote esa diferencia, porque va a ser una diferencia temporaria. Ok, muchísimas gracias de nuevo, Rubelsi. No sé si algunas palabras que quieras darle al público antes de retirarnos. Bueno, de mi parte nada más me queda agradecer a Dios por permitirnos esta oportunidad, este webinar, a las organizadoras del evento, muchas gracias por el esfuerzo y el apoyo y que hicieran posible este webinar. Y no menos importante, el agradecimiento a los que nos acompañaron, muchas gracias por su tiempo y hacerles la invitación para que estén pendientes de los nuevos pronunciamientos técnicos del Consejo de Normas de IFAC, en relación a temas de auditoría, de dictámenes, que ya muy pronto se va a empezar a trabajar con eso. Y si ellos no están pendientes del Consejo de Normas ni de IFAC, sí que estén pendientes de BDO en todas nuestras plataformas. Seguramente les vamos a estar compartiendo ahí algún enlace de interés. Y nuevamente muchas gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias de nuevo, Rubelsi. Les comento, pues ya en la tarde les vamos a estar enviando un cuestionario para poder conocer su opinión acerca del webinar y también para poder conocer temas que son de su interés para próximos webinars que vamos a estar ofreciendo. Recuerden que cada semana pues tenemos un webinar distinto con Café con BDO. Y entonces muchísimas gracias y les deseo a todos un muy buen día. Muchas gracias.